Dicen que el dolor puede nublar la mente, pero lo que sentí esa noche no fue solo el efecto de una fiebre alta ni un simple delirio. Fue algo más. Algo que nunca debería haber sucedido. Me llamo Valeria, tengo 30 años y llevo casada con Andrés desde hace 5. Siempre pensé que el matrimonio era sinónimo de compañía, de estabilidad, de amor incondicional. Pero con el tiempo descubrí que hay soledades más profundas que estar sola. Todo empezó con una intoxicación alimentaria. Había salido a cenar con unas amigas la noche anterior y, aunque la comida me pareció deliciosa en el momento, algo en mi estómago comenzó a arder pocas horas después. Para la mañana siguiente, estaba postrada en la cama con náuseas intensas, escalofríos y un mareo insoportable. Andrés, como siempre, estaba ausente. Su trabajo como director comercial lo mantenía de viaje constantemente y esta vez no fue la excepción. Cuando le escribí para decirle que me sentía fatal, su respuesta fue breve y fría. Toma algo y descansa. En 2 días estaré de vuelta. 2 días. 2 días eran una eternidad cuando ni siquiera podía levantarme a prepararme un té. 2 días en los que mi cuerpo apenas tenía fuerzas para sostenerse en pie. Esa tarde, el silencio en el apartamento era casi asfixiante. Solo el sonido lejano del tráfico de Madrid llegaba desde la ventana entreabierta. Entonces, mi teléfono sonó. No esperaba nada. Quizás una notificación, un mensaje de alguna amiga. Pero cuando vi el nombre en la pantalla, me tomó por sorpresa. Rodrigo. El padre de Andrés. Rodrigo nunca llamaba, nunca. Era un hombre serio, reservado, de mirada penetrante y presencia imponente. Un empresario que se había hecho a sí mismo desde abajo y que nunca regalaba palabras de más. No entendía por qué me llamaba. Valeria, Andrés me dijo que estabas enferma. Estoy afuera. Ábreme la puerta. Me tomó unos segundos procesar sus palabras. Rodrigo no era el tipo de persona que hacía visitas inesperadas. De hecho, apenas hablábamos en reuniones familiares. Siempre mantenía esa actitud distante, calculadora, que me hacía sentir pequeña a su lado. Y ahora estaba aquí. Con esfuerzo, arrastré mi cuerpo fuera de la cama. Cada paso hasta la puerta me costaba como si caminara sobre un suelo inestable. Mi visión se nublaba por momentos, pero conseguí girar la llave. Cuando abrí, ahí estaba él. Alto, con su chaqueta de cuero negra, la expresión seria y esos ojos oscuros que parecían ver más allá de lo evidente. «Pareces un desastre», comentó con una media sonrisa. Intenté responder con ironía, pero apenas me salió un susurro. «Me siento peor de lo que parezco». Sin pedir permiso, entró en el apartamento y cerró la puerta tras de sí. «Andrés no debería haberte dejado sola así», murmuró con tono desaprobador mientras dejaba unas bolsas sobre la mesa de la cocina. No tenía fuerzas para discutir ni para fingir que no me conmovía el hecho de que, aunque fuera él, alguien se preocupara por mí. «Traje sopa y medicamentos, acuéstate. Yo me encargo». Y así, sin darme cuenta, el hombre que menos esperaba terminó siendo quien cuidó de mí en mi peor momento. Lo que no sabía es que esa noche, entre susurros y el calor de mi fiebre, haríamos algo que ninguno de los dos podría olvidar. Rodrigo no era un hombre expresivo, pero había algo en su forma de actuar esa noche que me desconcertaba. Me ayudó a recostarme en la cama y, sin decir nada, se puso a preparar algo en la cocina. Yo apenas podía mantener los ojos abiertos. Sentía mi cuerpo pesado, como si estuviera atrapada en una especie de letargo. Después de un rato, volvió con una taza caliente. «Tómate esto». Hacía años que nadie me cuidaba así. Ni siquiera Andrés. «No es necesario», murmuré, intentando mantenerme firme. «No puedes ni sostenerte en pie, Valeria. Déjame hacer esto». Su voz no tenía dulzura, pero tampoco era fría. Era el tono de alguien acostumbrado a tomar el control, de alguien que no esperaba un no como respuesta. La noche avanzó lentamente. Cada vez que despertaba, entre sudores fríos, ahí estaba él. Sentado en una silla junto a la cama, leyendo un libro con la luz tenue de la lámpara. «¿No tienes algo mejor que hacer?», pregunté con la voz pastosa. Rodrigo levantó la vista. «Prefiero esto a ver cómo mi hijo deja a su esposa enferma por trabajo». Su sinceridad me tomó por sorpresa. «No lo culpes. Es su trabajo». Por primera vez en toda la noche, me miró directamente.
El trabajo no es excusa para abandonar a alguien que amas. Sus palabras me tocaron más de lo que deberían. Y entonces, sin darme cuenta, dejé de verlo solo como el padre de mi esposo. Sentí su mano cálida sobre mi frente. Sus dedos se deslizaron suavemente por mi piel febril. «Todavía tienes fiebre», susurró con voz grave. Cerré los ojos por instinto. Su tacto era reconfortante. «Voy a cambiarte la compresa». Su voz sonaba normal, como si esto fuera lo más natural del mundo. Como si no notara que su cercanía me estaba afectando de una forma que no podía explicar. Se levantó y fue al baño. Escuché el sonido del agua corriendo. Cuando volvió, se sentó en el borde de la cama y colocó la tela húmeda sobre mi frente. Por primera vez en mucho tiempo, sentí que alguien estaba realmente ahí para mí. «Eres diferente de lo que pensé», murmuré, agotada. «¿Frío? ¿Indiferente?» Rodrigo rió suavemente. Un sonido que nunca le había escuchado antes. «No me conoces tanto como crees». Algo en su tono hizo que mi corazón latiera más fuerte. Y fue ahí cuando lo supe. Lo que sentía no era solo gratitud. Era algo más. Algo que no debería estar ahí. Algo peligroso. Y lo peor. No quería detenerlo. La lluvia golpeaba suavemente la ventana, creando un murmullo constante en la habitación. El tenue resplandor de la lámpara proyectaba sombras suaves en las paredes. Rodrigo seguía sentado junto a mí, su presencia llenando el espacio con un calor extraño e inesperado. Cada vez que despertaba en medio de mi malestar, lo veía allí, observándome con una expresión que no lograba descifrar. A veces, con los codos apoyados en las rodillas, las manos entrelazadas, como si estuviera sumido en pensamientos profundos. Otras veces, simplemente leía en silencio, aunque su mirada parecía más perdida en el vacío que en las páginas. «Deberías dormir un poco», susurré con la voz ronca por la garganta irritada. Rodrigo levantó la vista, sus ojos oscuros brillando bajo la luz tenue. «Estoy bien». «No lo pareces». Él suspiró levemente antes de cerrar el libro y dejarlo sobre la mesa de noche. «No suelo dormir mucho de todas formas». Fruncí el ceño, curiosa. «¿Por qué?» Rodrigo se encogió de hombros, desviando la mirada. «Los años. También las preocupaciones». Esperé en silencio a que continuara. Finalmente, tras una pausa, murmuró. «Andrés». Su voz sonó más grave, como si el nombre pesara en su garganta. «¿Te preocupa él?» Negó con la cabeza y presionó los labios antes de responder. «No es momento para hablar de eso. Tú eres la que está enferma». Quise insistir, pero antes de que pudiera decir algo, la compresa en mi frente resbaló por el costado. Sin pensarlo, Rodrigo alargó la mano y la colocó de nuevo en su lugar. Fue entonces cuando ocurrió. Su pulgar rozó suavemente mi sien, recorriendo la línea de mi cabello con una delicadeza que me erizó la piel. Su mano se quedó allí por un instante, sosteniendo la compresa, pero también tocándome. No aparté la mirada de la suya. Él tampoco. El silencio entre nosotros se cargó de algo denso, eléctrico. Como si ambos hubiéramos caído en cuenta al mismo tiempo de la distancia cada vez más reducida entre nuestros cuerpos. Podía sentir su respiración. Pausada, lenta. Mi pecho subía y bajaba en un ritmo que no lograba controlar. Rodrigo tensó la mandíbula y, con un movimiento extraño, abrupto, se puso de pie y salió de la habitación antes de que pudiera decir algo. Me quedé allí, con la respiración agitada, sintiendo aún el rastro de sus dedos en mi piel. Algo había cambiado. Lo sabía. Y ya no había manera de fingir que no estaba ocurriendo. El día siguiente transcurrió en un estado de irrealidad. Mi cuerpo comenzaba a recuperar fuerzas. Ya no tenía fiebre, y el malestar era mucho menor. Pero lo que ardía en mi interior ya no tenía nada que ver con la enfermedad. Cada vez que Rodrigo pasaba junto a mí, sentía su presencia como una corriente eléctrica en el aire. Sus miradas eran diferentes ahora. Más intensas. Más fugaces. Él intentaba comportarse igual. Como si nada hubiera pasado. Pero había algo en su postura. En la forma en que apretaba la mandíbula o evitaba mirarme demasiado tiempo. Algo que delataba que estaba luchando contra lo mismo que yo. Y la tensión entre nosotros se volvía insoportable. Hasta que finalmente,
Esa noche. Después de cenar. Intenté insistir en que ya podía cuidarme sola. Has estado aquí demasiado tiempo, dije, evitando su mirada. Rodrigo dejó los cubiertos sobre la mesa con calma y respondió con voz firme. No me molestas. Tomé aire, sintiendo que mi pecho se contraía. Andrés volverá mañana. Mi tono sonó más como advertencia que como simple dato. Rodrigo asintió lentamente. Lo sé. El silencio que se instaló entre nosotros era espeso. Como si las palabras que ninguno de los dos se atrevía a decir flotaran en el aire. Yo no podía dejar de mirarlo. Y entonces, sin pensar, solté la pregunta que nunca debía hacer. ¿Por qué me miras así? Rodrigo entrecerró los ojos. Su expresión se endureció. Una mezcla de deseo y contención. ¿Cómo? Preguntó en un tono grave. Mi pulso se aceleró. Como si quisieras. No pude terminar la frase. Pero no hacía falta. Rodrigo se puso de pie. Se acercó lentamente hasta quedar justo frente a mí. Mi piel se erizó al sentirlo tan cerca. Dime que me detenga. Su voz era baja, áspera. Su pulgar rozó la comisura de mis labios. Yo debía decirlo. Debía levantarme. Alejarme. Cortar esto antes de que fuera demasiado tarde. Pero en lugar de eso, tomé su muñeca con mi mano temblorosa. Y la acerqué más. La distancia entre nosotros se desvaneció en cuestión de segundos. Su pulgar seguía rozando la comisura de mis labios, como si estuviera esperando que yo fuera quien rompiera el último límite. Pero ya no había vuelta atrás. El primer beso fue lento, precavido, como si ambos aún pudiéramos convencernos de que estaba mal, de que era un error. Pero cuando sus labios se separaron apenas un suspiro de los míos y vi la forma en que me miraba, todo el control desapareció. La segunda vez nos besamos con hambre. Con necesidad. Con la furia de dos cuerpos que se habían deseado en silencio por demasiado tiempo. Rodrigo me sujetó con firmeza por la cintura y, en un solo movimiento, me levantó en brazos. Un jadeo escapó de mis labios cuando sentí su boca descender por mi cuello. No sabes cuánto he tratado de resistirme, murmuró contra mi piel, su voz ronca de deseo. Yo tampoco. El peso de mi cuerpo fue suavemente depositado sobre la cama. Rodrigo se inclinó sobre mí, sus manos recorriendo mi espalda, mis caderas, deslizándose bajo mi ropa con la seguridad de alguien que sabía exactamente cómo hacerme temblar. El resto de la noche se volvió un borrón de sensaciones. Piel contra piel. Aliento entrecortado. El calor de su cuerpo cubriendo el mío con una intensidad que hizo que me olvidara de todo lo demás. Por primera vez en mucho tiempo, me sentí realmente deseada. Y por primera vez en mucho tiempo, no me sentí sola. Desperté antes del amanecer. Aún envuelta en el calor del cuerpo de Rodrigo. Su respiración era profunda y pausada. Su brazo descansaba sobre mi cintura, como si incluso en sueños se negara a soltarme. Cerré los ojos un momento, tratando de aferrarme a la sensación de seguridad que me proporcionaba su abrazo. Pero entonces, la realidad me golpeó con toda su fuerza. El tenue resplandor azul del amanecer filtrándose por la ventana me recordó que el tiempo, que durante la noche pareció haberse detenido, ahora volvía a correr sin piedad. Andrés regresaría pronto. Mi pecho se comprimió con una mezcla de emociones que no podía nombrar. No me arrepentía. Ese era el verdadero problema. No me arrepentía de nada de lo que había pasado. Me incorporé con cuidado, sintiendo un leve temblor en mis piernas al tocar el suelo frío. Mi piel aún conservaba el rastro de sus caricias. Mis labios aún llevaban el sabor de sus besos. Caminé hasta la ventana, rodeando mi cuerpo con la sábana, mientras el aire fresco de la madrugada intentaba despejar mi mente. Detrás de mí, Rodrigo se removió en la cama. No me giré. Pero escuché el crujido del colchón cuando se incorporó. El silencio se extendió entre nosotros. Pesado. Y lleno de preguntas que ninguno de los dos se atrevía a hacer. Finalmente, sentí su presencia detrás de mí. El calor de su cuerpo acercándose hasta que su mano se posó suavemente en mi hombro. No me moví. No dije nada. Valeria. Su voz era baja. Áspera por el sueño. Pero también cargada de algo más profundo.
Algo que me hacía temblar más que la noche anterior. Porque lo entendí. Lo que pasó entre nosotros no había sido solo la necesidad de una noche. Era algo más. Algo peligroso. Y lo sabíamos. El sonido de un motor en la distancia nos congeló a ambos. Nos miramos. Y por primera vez, vi un destello de algo parecido al miedo en los ojos de Rodrigo. El hechizo se rompió. Retrocedí un paso y, en un impulso desesperado, tomé mi ropa esparcida en el suelo. Corrí al baño, cerrando la puerta detrás de mí, con el corazón martillando en mi pecho. Mis manos temblaban mientras me vestía apresuradamente. Me miré en el espejo. Mis mejillas aún estaban sonrojadas. Mis labios ligeramente hinchados. Abrí el grifo y me mojé la cara con agua fría, intentando borrar las huellas de la noche. Pero sabía que nada podría borrarlo realmente. Cuando salí, Rodrigo ya estaba en la sala. Se había vestido con la misma rapidez que yo. Su expresión era completamente neutral. Como si nada hubiera pasado. Y justo en ese momento, la puerta principal se abrió. «Papá, Valeria». La voz de Andrés resonó en el apartamento. Rodrigo y yo nos tensamos. Andrés entró, dejando su maleta en el suelo y estirándose con un bostezo. «Se siente raro estar en casa otra vez», dijo, sonriendo. No pude respirar. Rodrigo se mantuvo firme, con las manos en los bolsillos, sin moverse ni un centímetro. Intentando parecer indiferente. Intentando fingir que no había pasado nada. «¿Cómo te sientes, amor?», preguntó Andrés, acercándose a mí. Tragué saliva. «Miente». Forcé una sonrisa. «Mejor. Mi padre me dijo que te cuidó bien». Me giré lentamente hacia Rodrigo. Nuestros ojos se encontraron solo por una fracción de segundo. Pero fue suficiente. «Sí», murmuré. «Me cuidó bien». Andrés miró a su padre con una media sonrisa. «Vaya, papá. No sabía que tenías ese lado de enfermero». Rodrigo solo asintió. Alguien tenía que hacerlo. Su voz era completamente serena. Pero yo vi la tensión en sus hombros. El leve apretón de su mandíbula. La forma en que evitaba mirarme directamente. Y lo entendí. No era miedo a que Andrés sospechara. Era miedo a lo que esto significaba para nosotros. Porque lo que ocurrió esa noche no iba a desaparecer con el amanecer. Y ninguno de los dos sabía qué hacer al respecto. El aire en el apartamento se volvió denso. Rodrigo y yo parecíamos dos extraños atrapados en un juego peligroso del que ya no podíamos escapar. Andrés seguía hablando, con la despreocupación de quien no sabe que acaba de entrar en un campo minado. «Vaya, qué suerte que mi padre estuviera aquí. No sé qué habrías hecho sin él». Sus palabras fueron como un puñal. Si supiera la verdad. Rodrigo se aclaró la garganta y se apartó un poco. «No fue nada». Andrés dejó su maleta en el suelo y se acercó a mí. «¿Seguro que estás mejor? ¿Te ves?». Me recorrió con la mirada. Yo sentí cómo la sangre se me helaba. ¿Notaría algo? Intenté evitar el contacto visual con Rodrigo. Debía actuar con normalidad. «Sí, solo estoy un poco cansada». Andrés me tomó del mentón y me dio un beso rápido en los labios. Yo me quedé paralizada. No porque fuera extraño, sino porque aún podía sentir la marca de Rodrigo en mí. En mi piel. En mi boca. En cada parte de mi cuerpo. El beso de Andrés me resultó ajeno, frío, equivocado. Tuve que obligarme a responder, a no alejarme, a no reaccionar de forma sospechosa. Cuando Andrés se apartó, miró a su padre con una sonrisa. «Papá, gracias por todo. Supongo que ya tienes que irte, ¿no?». El silencio que siguió fue insoportable. Rodrigo se tensó levemente, pero no dudó. «Sí. Ya iba a marcharme». Cada palabra suya sonaba contenida. Como si cada fibra de su cuerpo estuviera luchando por mantener el control. Yo no podía respirar. Lo vi moverse con naturalidad, tomar su chaqueta de cuero y dirigirse hacia la puerta. Cada uno de sus pasos resonaba en mi cabeza como un eco insoportable. Estaba huyendo. Porque si se quedaba un segundo más, si cruzábamos una sola mirada de más, todo se derrumbaría. Rodrigo tomó la manija de la puerta, pero justo antes de abrirla, Andrés lo detuvo con una pregunta casual. «Por cierto, ¿dónde dormiste?». Mi corazón se detuvo. El aire pareció evaporarse de la habitación. Rodrigo ni siquiera titubeó. Giró el rostro con una expresión completamente neutral. «En el sofá».
Andrés asintió, satisfecho con la respuesta. Gracias de nuevo. Nos vemos pronto. Rodrigo no dijo nada más. Solo asintió y salió. Yo no me moví. No podía. Andrés cerró la puerta y se giró hacia mí con una sonrisa. Te juro que pensé que iba a ser un viaje eterno, pero no fue tan malo. ¿Me extrañaste? No supe qué decir. Mi mente aún estaba atrapada en lo que acababa de pasar. En la forma en que Rodrigo se había ido sin despedirse. En la manera en que me había dejado con una pregunta ardiendo en la piel, ¿y ahora qué? Claro, mentí, con una sonrisa forzada. Andrés no notó nada. Ni mi rigidez. Ni la culpa disfrazada de normalidad. Ni el fuego que seguía latiendo en lo más profundo de mi cuerpo. Se estiró y tomó su maleta. Voy a darme una ducha. ¿Me preparas un café? Asentí con la cabeza. Sí, claro. Y mientras él desaparecía en el baño, yo me apoyé en la encimera, tratando de calmar los latidos de mi corazón. Pero entonces, mi teléfono vibró. Lo tomé con dedos temblorosos. Un mensaje. De Rodrigo. No debimos hacerlo. Un escalofrío me recorrió la espalda. El segundo mensaje llegó unos segundos después. Pero no puedo sacarte de mi cabeza. Mi mano se cerró en torno al teléfono. Sentí que el oxígeno se volvía insuficiente. Y lo supe. Esto no había terminado. Solo estaba comenzando.